Si alguien puede verificar la puerta, tenemos la puerta que no está cerrando bien y exacto, hay que cerrarla bien porque si no se abre, tenemos un problemita técnico ahí. Muy bien. No se vaya a abrir con el viento que está haciendo. Ha estado un poquito fuerte estos días. Ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de Marilyn y donde estábamos el viento era muy fuerte. Teníamos que hablar un poquito más duro de lo normal y obviamente la voz como que se afecta un poquito, así que me van a perdonar si me sale alguno que otro gallito. Uno cuando estudia la vida de los discípulos es bien interesante porque los discípulos son personajes, como yo digo, los que me conocen, yo tengo una frase de cuando una persona es bien diferente o me hace reír, yo digo, esta persona es de la mitología, esta persona es un personaje mitológico, como decir un personaje, es otra cosa, ¿no? Y yo creo que los discípulos podemos considerarlos también que eran unos personajes. Estos discípulos Jesús no los escogió porque eran personas de mucha educación, no los escogió porque eran personas que tenían una maestría en divinidad, o eran personas diferentes, de diferentes tratas sociales, inclusive de trabajos diferentes y aún de trabajos que tenían mala reputación, como el caso de Mateo, que era un colector de impuestos, era una persona muy odiada en la sociedad. Así que si yo le menciono a cada uno de los discípulos a ustedes los nombres, quizás cada uno de ustedes tiene una visión diferente de ese discípulo. ¿Verdad? Puede pensar en algo. Y quizás algunos de ustedes, no tiene nada que decir, porque realmente hay algunos de los discípulos de Jesús que usted dice, ¿y qué hizo ese? No se sabe, ¿verdad? La Biblia no habla mucho de ellos. Inclusive en Hechos, cuando se escoge el sustituto de Judas Iscariote, que era el que había traicionado a Jesús, se escogió un tal Matías. No sé si ustedes se acuerdan de eso, está en Hechos. Se escogió un tal, se echaron las suertes y se escogió a Matías para llenar la vacante. Y no se sabe qué hizo Matías, no se sabe si Matías predicó, dónde fue, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo hizo, pero simplemente el testimonio bíblico no habla sobre muchos de estos discípulos, qué pasó con ellos después. Y les doy un ejemplo, uno de los más famosos es Pedro. Cuando yo le digo a ustedes Pedro, el apóstol Pedro, discípulo Pedro, ¿qué ustedes piensan de Pedro? ¿Qué le viene a su mente? Discípulo no. Pedro no. No, Juan. Ese es Juan. La piedra donde edificó la iglesia. La piedra donde se edificó. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le viene a la mente sobre Pedro? Todo tiene que ser bueno. El que traicionó a... El que negó a Jesús. Porque eso a Pedro se le conoce, ¿verdad? Como la persona, como el discípulo que negó a Jesús. ¿Qué más si se acuerdan de algo más? ¿Se acuerdan de algunas cositas? Juan, cuando uno habla de Juan, uno piensa en el discípulo amado, ¿verdad? Así que cada discípulo tiene, ¿verdad? Lo puede uno relacionar con diferentes personas. Es interesante, Pedro fue el que también se empezó, el que le cortó la oreja, era una persona, ¿verdad?, que dicen que tenía mucho ímpetu. Pedro fue el que hizo esto. ¿Ustedes se acuerdan de esto? El mar, cuando estaba con Jesús, le dijo, déjame caminar hacia ti. Él se bajó del barco, caminó, dio 2 o 3 pasitos, pero entonces se empezó a hundir. Eso no es como una persona que a lo mejor tenía poca fe. Pero esta es cuestión de percepción, esto es como la política. Usted puede tener una opinión diferente de cada político, de cada persona, y a veces la realidad es diferente a la percepción, pero la gente actúa de acuerdo a ¿qué? A la percepción. Y es interesante porque, y esto lo he dicho antes en alguna que otra reflexión anterior, Pedro fue el que se hundió, que no tuvo mucha fe, pero fue el único que se salió del barco. Los demás no se atrevieron a bajarse del barco a caminar sobre el agua. Él por lo menos dio 2 o 3 pasitos. Así que fíjense lo que es la percepción nuevamente. Pedro fue el que negó a Jesús. Muy cierto, negó a Jesús 3 veces. Pero ¿y por qué lo negó? ¿Dónde estaba Pedro cuando negó a Jesús? Él más cerca que estaba. Él más cerca que estaba, porque Jesús estaba adentro, él estaba en el patio.
donde estaban muchos de los acusadores y le decían, oye, tú no eres el discípulo de él. No, yo no lo conozco. Pero estaba cerca. Los demás discípulos habían echado a correr y no se sabía ni dónde estaba. Así que, por lo menos, sí lo negó, pero por lo menos estaba cerca, estaba preocupado. Vuelvo y repito, percepciones, ¿no? Así que, ¿qué pensamos cuando decimos Tomás? El incrédulo, ¿verdad? El que dudó de la resurrección de Jesús. Y es interesante porque de Tomás no se habla nada en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. Solamente Juan, el evangelio de Juan, habla de este personaje que se llama Tomás. Y solamente le dedica 155 palabras. Así que tenemos un discípulo que en realidad no sabemos mucho de él. Tiene unos textos, unas intervenciones en el texto, sin embargo, que son muy interesantes, pero siempre se le va a ligar con el discípulo que tenía que ver para creer. Uno de los versos de los textos, de las historias, de los relatos, en que se encontraba, que tiene que ver con nuestro hermano Tomás, es que cuando Jesús comenzó a caminar hacia Jerusalén, los demás discípulos sabían que le esperaba la muerte. Y eso lo hablan también los evangelios sinópticos, aunque no menciona la intervención de Tomás. Pero ellos sabían que le esperaba la muerte. Los discípulos sabían que si él iba a Jerusalén, lo iban a matar. ¿Ustedes se acuerdan que Pedro le dijo, no vayas allí? Él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Ustedes se acuerdan esa dinámica? Ellos no querían que él fuera hacia Jerusalén. Sin embargo, es interesante que Tomás fue el único que dijo, vamos para allá y estoy dispuesto a morir contigo. El único. Mientras todos decían, no, nos van a matar. El único discípulo que estuvo dispuesto a decir, vamos para adelante, como ponemos en el término de la calle, vamos para adelante, que si tenemos que morir, morimos. Yo estoy dispuesto a morir por ti, a morir contigo. Así que estas son cositas que también hay que pensar. Él no se acobardó, pero nadie se acuerda de esta cosa, ¿verdad? De que él estuvo dispuesto a sufrir la misma suerte de su maestro. Pero hay otro dato muy importante sobre Tomás en esta historia de esta mañana. Y esta es la única ocasión en todo el Evangelio donde un discípulo proclama a Jesús Dios. El único. El único. Y usted dirá, no, pero es que yo he visto que le han dicho Mesías. No estoy hablando de Mesías. Yo no estoy hablando de que no le hayan dicho que es el Hijo de Dios. Yo no estoy hablando que no le hayan dicho anteriormente de que Él es el Mesías. Eso sí lo habían dicho. Pero vamos a hablar claro. Nosotros tenemos muy claro lo que es el Hijo de Dios. Pero en los tiempos de la antigüedad, Mesías podía ser cualquiera. Mesías era el enviado. Y en la historia de Israel hubieron varios Mesías. Si tú eras un líder de la guerra y podías vencer a un imperio que te tenía oprimido, a ti te consideraban Mesías. Mesías es un enviado, un ungido, el ungido. No era una persona como lo vemos ahora. Hijo de Dios, nosotros también entendemos lo que es nuestra cristología. Pero hijo de Dios, recuerden que esto era el mundo griego también. Hijo de Dios podía ser básicamente cualquier persona también. Hijo de Dios era alguien que tenía, ustedes se acuerdan de la mitología griega, que su padre era Dios, su madre era humana, los famosos titanes, y se consideraban hijos de Dios. Ese término de hijo de Dios era también común en el mundo, en la religión griega. Así que si a Jesús le llamaron hijo de Dios en ese contexto, los primeros cristianos no entendían lo que nosotros entendemos ahora. Pero Tomás fue el único que dijo, mi Dios, no hijo de Dios, Dios. Le dijo a Jesús, Dios. Así que hay que hacerle justicia un poquito a Tomás. Y tenemos que recordar también, importante, es que es verdad que Tomás sí dudó, pero también hubiesen dudado, yo entiendo, cualquier otro discípulo. La primera vez que Jesús se le aparece a los discípulos, estaban todos. Y si ustedes leen la lectura, ¿qué le dijo a ellos? Toquen, vean mis manos,